La novela El asma de Leviatán del poeta y escritor Luis Roberto Armijo Navarrete es una auténtica reivindicación heredada desde el seno de la Generación Comprometida, agrupación literaria considerada en El Salvador como una de las más importantes del siglo pasado y de la que Roberto Armijo fue miembro. En la novela El asma de Leviatán se puede marcar la finalización de una de las potentes tradiciones literarias cuya incidencia fue fundamental para las transformaciones políticas y sociales desde mediados del siglo pasado. En la obra, Armijo expone el escarnio de su destierro a través de las voces de su infancia, en las que se mezclan historias mitológicas como el cipitillo, la ciguanaba, el cadejo, entre otros, que se entremezclan con la utópica revolución salvadoreña. Asimismo, desarrolla las vivencias del poeta en su exilio en París. Partiendo de la novela, es necesario reconocer que El Salvador ha tenido cambios fundamentales en los últimos años y todos hemos sido testigos del hundimiento de las viejas y desgastadas fuerzas antagónicas, y ante nosotros se ha acomodado un nuevo paradigma. Entonces, ante este nuevo escenario político y social, ¿tendrá alguna importancia obras como El asma de Leviatán? ¿Qué relevancia tendrá la literatura a medida que se acomoden las nuevas fuerzas antagónicas que se generen en este escenario político? ¿Surgirá nuevos movimientos literarios inspirados en la herencia del pasado? Te invito a explorar esta fascinante obra. Comencemos. El asma de Leviatán es la única novela escrita por el poeta y escritor salvadoreño Luis Roberto Armijo Navarrete. Su primera edición fue lanzada en 1990 por UCA Editores. La novela está construida por un conjunto de diálogos, anécdotas y tertulias que no guardan relación entre sí, pero que forman un sólido universo. Pareciera ser una colección de fotogramas con distintos movimientos que encierran la visión del mundo interno del escritor y su contemplación de la realidad de ese El Salvador profundo que todos queremos mejorar. La novela, por sus contenidos, se coloca en la violenta década de los 70 y su estructura retoma el estilo rebelde del icónico grupo de poetas y narradores que conformaron la respetable Generación Comprometida a la cual él perteneció. El lector interesado en la obra debe abordar cada asunto con debida atención. Uno de los aspectos principales de la obra es el dolor del poeta, quien desterrado comienza su viaje en el vientre de Leviatán. Es de aclarar que Leviatán es el nombre del barco en el que viaja hacia París, ciudad que en la novela la identifica como Babilonia. En la obra se pone de manifiesto el contraste entre la vida alienante de las ciudades europeas y la rebeldía inclaudicable de los países centroamericanos, expresada en las leyendas mitológicas e historias de represión y pobreza de El Salvador. El lector podrá advertir que su desarrollo tiene elementos que podemos encontrar en la narrativa de Roque Dalton, y un dato interesante es que ambos eran buenos amigos. Armijo desarrolla un Leviatán asmático y lo representa en cada uno de sus relatos, en los que se vislumbra la soledad y el dolor del exilio, el sufrimiento por la destrucción de su patria El Salvador, que se anida en su corazón, pero que se encuentra muy distante y enmarañada en los recuerdos y sueños. Se podría decir que El asma de Leviatán es el último legado de la gran tradición literaria que emanó durante gran parte del siglo pasado, representada por expresiones que estuvieron inspiradas por una revolución fundamental que, para llevarla a cabo, se debía construir una nueva conciencia nacional. Por eso, el régimen mantuvo una continua represión a las manifestaciones literarias y, al iniciar la década de los 90, comenzaron a cerrar espacios vitales para ahogar la posibilidad de que se agrupara otra generación de poetas y narradores con la fuerza vital de las anteriores. Y de nadie es desconocido que durante la década de los 90 proliferaron programas de televisión de espectáculos superfluos cuya finalidad era la promoción de marcas de productos de consumo. Esto sucedía mientras las viejas fuerzas antagónicas
acomodaban un nuevo régimen de entendimientos después que se dieran palmadas de espalda al firmar los acuerdos de paz en 1992. Y con eso comenzó un largo periodo marcado por la corrupción gubernamental y filtración del crimen organizado en el Estado. En esa nueva situación, la literatura nacional experimentó un proceso de ruptura con la herencia literaria de lucha social y revolución, y comenzó una transición desde el enfoque colectivo y realista hacia estilos de ficción enfocados en conflictos individuales. Y aunque existen discursos literarios que se enfocan desde la crítica social y política, estos no representan un pensamiento unitario y que provenga desde una opinión creada en el debate de un colectivo literario, sino de esfuerzos individuales y dispersos. Dispersión que generó un cambio en el formato que se da desde la voz revolucionaria en la que se idealiza a los héroes y mártires hacia una literatura que marca un sentimiento de desilusión y falta de integración en una sociedad gobernada por el sálvese quien pueda y en donde los sueños de un país para todos se convirtió en una farsa. Y es fácil advertir en la literatura de posguerra una desconexión de compromisos políticos orgánicos, y los poetas y narradores ponderan una expresión sólidamente autónoma. Es importante destacar que a principios de este siglo se aceleró el poderoso dominio de las redes sociales, en las que los medios convencionales de televisión, radio y prensa escrita, que en el pasado definían la línea de información, ya no tienen ese monopolio, al grado de haber sido relegados, y algunos están amenazados con la desaparición. Y las nuevas propuestas de la literatura nacional están conscientes que para presentar sus trabajos deben navegar con audacia en el mundo comunicacional de las redes sociales para poner sus propuestas al alcance de los lectores. Por otra parte, estamos frente a un nuevo paradigma en el que el viejo y asmático sistema político de las anacrónicas fuerzas antagónicas se encuentra agónico y su ciclo de vida muy pronto terminará, pues es un proceso que todos estamos presenciando. Y el nuevo régimen que se ha acomodado aún no tiene su opuesto natural, que inevitablemente aparecerá tarde o temprano, para enfrentarlo dentro del juego de pesos y contrapesos, y en el que se irá construyendo un nuevo juego de equilibrio de las extremas. Y es allí y en condiciones especiales de desgaste del orden establecido en el que es muy probable que aparezcan nuevamente movimientos literarios que abonen a la unidad del pensamiento de transformación tal como sucedió en el pasado. Y es muy probable que en el futuro se siga debatiendo los aportes literarios de escritores como Roberto Armijo, ya que no se puede negar que esa literatura es la piedra angular que sirve de base de la nueva producción literaria. La obra más sobresaliente de nuestro escritor Roberto Armijo se enumera en el siguiente orden: La noche ciega al corazón, que canta, poesía, 1959. 6 elegías y un poema, poesía, 1965. Jugando a la gallina ciega, teatro, 1970. Poesía contemporánea de Centroamérica en coautoría con Rigoberto Paredes. Antología publicada en Barcelona, 1983. Trilogía de teatro de Roberto Armijo, teatro, 1990. El asma de Leviatán, narrativa. Los parajes de la luna y la sangre, poesía, 1996. Cuando se enciendan las lámparas, poesía. La prensa, 1996. Aventura hacia el París perdido. El asma de Leviatán es el honroso aporte de uno de los máximos exponentes de nuestra literatura, que seguirá siendo citado, comentado y reverenciado por sus grandiosos aportes a la nación y cuya herencia es un referente para las actuales y venideras generaciones de escritores. Hola, soy Sergio Flores. Si te ha gustado este contenido, te pido que te suscribas al canal para seguir compartiendo libros e historias. Muchas gracias y hasta la próxima.